buenas noches, quiero pasar a saludarte. Hoy tenemos una hermosa palabra, vamos a seguir estudiando, empezamos una serie maravillosa que son las familias y hoy vamos a desarrollar un tema que sé que te va a bendecir de gran manera y vamos a hablar de la familia de Noé, ese gran personaje bíblico que nos deja tantas enseñanzas y vamos a contar qué fue todo lo que ocurrió dentro de su núcleo familiar y qué pasó. Pero antes de poder hablar de esta familia tan especial, hoy quiero adorar al Rey, darle las gracias al Señor. Maximino está cumpliendo 2 años, un hermoso niño, está celebrando sus cumpleaños, feliz cumpleaños. La señora Olga Arcila, damos la honra y la gloria al Señor por su cirugía que fue todo un éxito. También seguimos orando por el señor Giovanni. El señor Giovanni Gutiérrez está muy delicado de salud en UCI. También queremos orar por la señora Sandra. La señora Sandra está en Cali, también en UCI. Declaramos sanidad en sus riñones, en sus pulmones y en su corazón. Y queremos orar por muchas otras personas que en este momento aún no han podido encontrar un trabajo, que están en busca de él, porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Queremos dar las gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí y adoremos al Rey. ¿Por qué? Porque Él es digno de adoración y decirle: Señor, te amo más que a mi vida misma. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Exaltamos tu sagrado nombre. Gracias, Señor, por la vida, la familia, el hogar, la provisión, el sustento, el techo, el vestuario. Gracias, Señor, porque incluso en los momentos de prueba no caminamos solos. Tú estás con nosotros, tu amor, tu misericordia, tu protección. Te adoramos, Señor. Nuestro corazón es tuyo, Señor. Mi sentimiento, mi voluntad, todo te pertenece. Mi familia es tuya, todo es tuyo. Gracias, Señor. Tú eres nuestra pasión, nuestro gozo, nuestra alegría. Gracias, Señor, porque cuando estamos contigo, cuando tuvimos ese encuentro personal, todo cambió. Encontramos lo más valioso, lo más querido. Gracias, Señor. Señor, no sabemos el mañana, pero el que está en tus manos todo lo tiene. Dependemos de ti, Señor. Tu esperanza, mi gozo, mi alegría, mi cantar, mi alabar. Gracias, Señor. Los cielos son más azules cuando estamos junto a ti. No nos queremos separar de ti nunca más. Gracias, Señor. Dígale cuánto lo ama. Te amamos, Señor. Te amamos, mi Dios eterno. Te amamos, Señor. Adoramos y exaltamos tu sagrado nombre. Gracias, Señor, por tanto. Te amamos con fervor. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno de adoración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, mi amado. Gracias, Señor. Bueno, hoy tenemos, como le había prometido, un interesante tema. Vamos a hablar de Noé. Hoy vamos a estudiar un poquito la escritura y lo vamos a estudiar a profundidad, como usted sabe que me gusta que lo hagamos. Bueno, Noé empecemos por descifrar. Más que descifrar es investigar a la luz de la palabra el significado correcto del nombre Noé. Noé significa, traducido del hebreo a nuestro idioma, descanso, paz, comodidad o el que da consuelo. Todo eso es el nombre de Noé. ¿Por qué? Porque Noé era un hijo confiable, porque él halló gracia ante los ojos de Dios. No era un hombre muy especial que caminaba con Dios. De acuerdo a la Biblia, él vivió de una manera justa. Noé y su familia fueron escogidos
para advertir a la gente del diluvio inminente que vendría. Pero Dios instruyó a Noé. ¿Y cómo lo instruyó? A construir un arca, y le dio unas especificaciones, le dio unas medidas, le dijo los materiales, absolutamente todo. Él fue el arquitecto, fue el Señor. Y Noé y su familia fueron los constructores. ¿Y qué le permitía el arca? El arca le iba a permitir a él y a su familia que estará a salvo, y a los animales de cada especie que el Señor le dijo que debían entrar en un momento determinado. Su historia, cuando comienza de Noé, empieza en Génesis 6 y consta de 3 elementos muy importantes. El primero habla de la maldad del mundo, que ya vamos a hablar un poco, habla de la narración del diluvio y finalmente habla de los descendientes de Noé. Hoy vamos a hablar de los 3 temas porque los 3 temas son importantes para definir qué pasó con la familia de Noé. Él tuvo 3 hijos que se llamaban Seth, Jatet y Can, y sus abuelos fueron Matusalén, Edna, y su padre fue Lamed. Entonces en Génesis 6 dice, versículo 3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y más sus días serán 120 años. Es decir, que antes del diluvio, hacia atrás, incluso encontramos a Matusalén, que vivió 900 y pico de años. Pero como ya había tanta maldad, en Génesis capítulo 6 versículo 3, el Señor en ese instante antes del diluvio, él dice, no vivirá más sino hasta 120 años. Fue algo que el Señor estableció por la maldad que existía. Y en el versículo 8 de Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es maravilloso. También le dice en el versículo 9 del capítulo 6 a Noé que construya el arca. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé, y engendró 3 hijos, Seth, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pero los 3 hijos habían crecido, se habían casado, cuando Noé recibe la instrucción de las instrucciones divinas para construir el arca. Y es importante entender que en Génesis 6:18 nos habla del pacto, cómo Dios hace un pacto. Recordemos que los pactos son de mayor a menor o entre iguales. Por ejemplo, Dios hace un pacto con Noé, Dios hace un pacto con David, pero nosotros no podemos ir a hacer un pacto. Solamente se puede hacer pacto entre 2 iguales. Es cuando hablamos, por ejemplo, el pacto del matrimonio, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Pero en Génesis 6:18 nos dice, mas estableceré, está hablando el Señor, mi pacto contigo, le está hablando a Noé, y entrarás en el arca. Escúchame bien, que esto es supremamente importante. Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Él fue claro, dijo las instrucciones, los materiales, dio todas las órdenes claras, y también especificó quiénes iban a entrar, que fue el grupo familiar de Noé, y los animales, los nombres, sus parejas, macho, hembra. Fue una organización muy perfecta. Y es importante entender que seguir instrucciones trae bendiciones a nuestras vidas. Y dice, y ayudado por su familia, Noé emprendió el trabajo de construcción y predicador de justicia. Entonces no solamente ellos empezaron a construir el arca, sino que a medida que le iban construyendo, venía la gente a mirar qué estaban haciendo, y ellos hablaban, mire, arrepiéntese, mire, cambien, mire, va a venir un diluvio. Y la gente se burlaba de ellos. En esa época no se conocía como tal la lluvia como hoy usted y yo la conocemos. Se conocía, era un rocío que caía suavecito, eran unas cositas muy minúsculas, como un vaporcito, y humedecía todo, pero como tal, lluvia como tal no se conocía. Además, tengamos en cuenta que la zona geográfica donde estaba Noé no era cerca de una costa, sino que era la ubicación era dentro de un continente, por así decirlo. Entonces no se conocía como tal ni una tormenta, ni una lluvia, nada de ese tipo de cosas se conocía en la época de Noé.
Y dice en el versículo 21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Mire cómo él empieza a darle las instrucciones y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el 22, y así hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, la obediencia es la llave que te permite traer bendiciones para ti y tu descendencia. Entonces no solamente fue construir el arca, no solamente fue evangelizar a las personas, arrepiéntanse de su pecado durante todo el tiempo de la construcción, fue seguir las instrucciones referente a los animales, macho, hembra, almacenar. Fue una labor muy complicada, pero de gran victoria, porque cada paso que él hacía, lo hacía según las instrucciones que él recibía del Señor. Y eso fue el éxito del arca de Noé. En segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hebreos 11:7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Eso es súper importante. Es decir, que si usted es hijo o hija del rey, va a vivir circunstancias que tal vez otros no van a poder comprender. El Señor le va a empezar a decir qué debes hacer, si debes guardar, si debes almacenar, si tienes que moverte del sitio donde estás. Por el contrario, si te tienes que quedar, el Señor te va dando instrucciones. Dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían. Y esto es importante, porque cuando usted conoce a Dios en la intimidad, el Señor le va a mostrar los planes que Él tiene. Y qué importancia en sacar esos tiempos de intimidad y de oración para escuchar atentamente la voz del Señor. Y esto es muy importante, y realmente en estos tiempos no se está haciendo, y lo vemos porque cada vez la gente está no pendiente de las cosas de Dios, no de la santidad, no de buscar su presencia, sino agarrado del mundo y sus placeres que son pasajeros. Dice, con temor preparó el arca de su casa, para que en su casa se salvasen, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También nos dice, Dios piensa en la familia. Para Dios es muy importante la familia, y eso lo vemos desde Adán y Eva. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y Él hizo a Eva. Y esto es maravilloso porque logramos entender que la importancia del esposo y la esposa, la importancia del matrimonio, la importancia del hogar, del compartir, del amar. Acuérdense que la definición de familia es donde tú llegas y inicia el amor, pero nunca se termina, y es donde se enseñan lo primero, las normas de comportarse, de convivencia. Se enseña a nuestros hijos de Dios, no en el colegio. En el colegio les van a enseñar geografía, matemáticas, son importantes, pero la relación con Dios y las normas, el comportamiento, qué se hace, qué no se hace, qué es honorable, qué es puro, qué es correcto, se enseña en casa. Y en Génesis 7 habla del diluvio, y el Génesis 7, versículo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú, mira la instrucción que dice el Señor, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Imagínese que solo él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos que fueron salvos de todo lo que existía en ese momento. Entonces, ¿vale la pena hacerlo justo ante los ojos de Dios? Sí, porque Dios siempre te va a guardar y te va a proteger, y no vas a estar sin protección. La protección es algo muy importante. Dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que él le mandó. Versículo 6, todos estamos leyendo el capítulo 7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, él con sus hijos y las mujeres de sus hijos. Lucas 17:27. Comían. ¿Qué estaba haciendo la gente en la época de Noé? Lo dice la Biblia. Comían, bebían, se casaban,
se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es que está mal que usted se casa, que usted coma, no es eso, sino que ellos no estaban dispuestos a escuchar que vendría una gran destrucción, una gran catástrofe, porque estaban más interesados en los placeres que ofrecía el mundo. Es igual a lo que estamos viviendo. Ahora en día se le dice a la gente, mire, busque al Señor cuando hay tiempo, arrepiente de su pecado. En un corazón contrito y humillado el Señor nunca desecha. Acepta busca el perdón y la reconciliación con el Señor. Mira que el Señor está a las puertas, la gente está y no quiere escuchar. Y en este momento se ha aumentado la cantidad de personas que dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo no creo que exista una vida, yo creo más adelante, yo creo en una reencarnación, yo creo en el karma, y la gente está en su libre albedrío, como están y como dice la palabra, comiendo, bebiendo, pasándola chévere, pero sin el Señor. Acuérdese, usted tiene que estar con el dador de la bendición, no se quede con las añadiduras, y eso es lo que le pasa a la gente se queda con la añadidura, pero se le olvida que todo lo que tiene no es esto, sino al dador de la bendición, que es Dios. Y dice, por medio de los ocupantes del arca se mantuvo la continuidad de la vida humana y de los animalitos que estaban dentro del arca. Asimismo también sobrevivió la adoración verdadera por medio de Noé y su familia. Dios conservó la historia de la creación junto con una cronología que se remonta hasta la creación del hombre. Dice en el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquellos fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. O sea, no estamos hablando de una lluviecita, estamos hablando de que se desbordó y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Por qué el número 40 es importante? Porque el número 40 simboliza prueba. Y cuando yo logro entender la importancia de 40, cuando usted lea la escritura y cada vez que usted encuentre el número 40, usted va a entender que ahí hay un proceso, y un proceso que Dios está permitiendo en la vida de las personas, porque tiene una razón de ser. Vamos a analizar un poquito el arca. El arca representa las personas que fueron salvas, porque la familia de Noé que está dentro del arca fueron los que fueron protegidos y los que fueron salvos. ¿Qué simboliza el arca? Tipología de Cristo, o sea, que dentro del arca, que estaban guardados ellos, esta familia, el juicio no entraría. El juicio quedó afuera del arca para todo aquel que no quiso escuchar, no quiso arrepentirse, siguió en su vida, en su libre albedrío, no quiero, no hago, no me parece, no estoy de acuerdo, a lo que es bueno se le dice malo. Pero los que estaban en el arca estaban protegidos y sobre ellos no cayó juicio. La madera, ¿qué simboliza la madera con la que fue hecha el arca? Simboliza que es incorruptible. Y la brea, ¿qué es la brea? Es un líquido viscoso el cual con este líquido se impermeabilizó completamente el arca, que garantizaba que no entrara el agua. Entonces, vamos entendiendo en Génesis 8, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu arca. Ya habían pasado los 40 días, las 40 noches, ya había pasado todo, y él da una instrucción que ya era el tiempo de que él, sus hijos y todos los animales saliesen del arca. ¿Por qué? Porque él dice, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense por la tierra. El Señor los saca y lo saca la familia de Noé en bendición, en victoria. Las bendiciones después del diluvio viene el hermoso pacto, y lo vemos con el arco iris. Ese arco iris que usted y yo hemos visto tiene una razón de ser que garantiza, y en la cual el Señor dice que nunca más será la tierra destruida por el agua. Él, su familia, habían pasado esa gran prueba, pero habían sido protegidos. Y edifica, en el versículo 20 nos dice, y edifica Noé un altar a Jehová, y toma un animalito y lo ofrece en holocausto. Y esto trajo un agradecimiento, eso fue el fruto del agradecimiento desde el corazón
de Noé, que le dijo, mira Señor, yo no tengo como agradecerte todo lo que tú hiciste. Salvaste mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nueras, salvaste todos estos animalitos. Y muchos me dicen, ¿y cómo hicieron con el tigre, con el león? Tomarían lechecita, me imagino, de las cabras, y nadie se comió a nadie. O sea, esas son las cosas que a veces uno no analiza, pero dice, bueno, ¿y cómo ponen el tigre con la oveja y tan? Y todo el mundo se portó juicioso, desde los animales, cuanto más nosotros. Y esto es lo hermoso de esta historia. ¿Y sabe qué nos dice? Y dice que la tierra nunca más iba a ser golpeada por lluvia. Y dice que habría siembra, que habría cosecha, que habría el frío, que habría el calor, que habría el verano, que habría el invierno y que habría el día y la noche. Eso lo habla en Génesis 8 del 18 al 22. El Señor dice, ese arco iris representa todo esto. Génesis 9, después que pasó todo el tema del diluvio y vemos la mano poderosa del Señor, vemos como Él rescató a la familia de Noé porque Él era un hombre justo que caminaba con el Señor, que a pesar de todo lo que estaban haciendo, los demás, Él y su familia se conservaron en santidad, en bendición. Y esto es importante, y ahorita lo vemos. Mire, usted sale y usted ve en este momento tantas personas en un estanco, en un prostíbulo, en sicariato, en robo, extorsionando, trata de niños, violaciones. Vemos tantas cosas de depravación y decimos, Señor, ¿hasta qué punto ha llegado el nivel de depravación? Y le quiero decir que dice que faltarán tiempos, que vendrán tiempos peores, de hombres amadores de sí mismos, donde ya no le va a importar a los hijos matar a los padres, incluso golpear a los padres. Eso ya lo estamos viendo y la maldad ha llegado al tope. Y la gente hace en su libre albedrío lo que quiere, porque ya no hay ni temor, ni respeto, ni búsqueda del Señor. Cuando la gente tiene un problema y ve que el brujo no lo solucionó, que el banco, que el tío, ahí sí, de último, o el médico, el diagnóstico médico negativo, de último, no solamente ellos, nosotros también lo hemos hecho en algún momento, vamos a buscar la presencia del Señor cuando es lo primero que tú y yo tenemos que buscar. Y ese era el nivel de relación que tenía Noé y su familia con Dios. Y esto es maravilloso. Pero llega en Génesis 9, y este Génesis 9, usted me va a decir, pero qué pacho, si vamos tan bien. Y en Génesis 9 le quiero contar algo muy delicado que ocurrió y se lo quiero explicar a la luz de la palabra y las diferentes posiciones teológicas que existen. No mi posición, no mi parecer, sino lo que bíblica y teológicamente han dicho. Se lo voy a explicar así. Génesis 9. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Entonces ellos salieron de la arca, fueron bendecidos, fueron multiplicados, los animalitos fueron sueltos, cada cual empezaron a reproducirse los animalitos y todo iba bien. Pero después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto, o sea, desnudo en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Escúcheme bien, ¿qué hizo este hombre? Su hijo menor vio a su padre desnudo. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Escúcheme bien. Entonces los que estaban afuera, que eran Sef y Jafet, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás, echaron reversa para no ver a su papá, entraron así de espaldas, iban con la ropa y no vieron la desnudez de su papá, al contrario, lo cubrieron. Dice la palabra que cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, o sea que no entraron así, sino de espaldas para no ver a su padre desnudo, y lo iban tapando y lo taparon y nunca lo vieron desnudo los dos otros hijos. Y dice en el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, lo que hizo Can. Y dijo, escúchame bien, esto es bravo pero es real. Y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de sus hermanos. Dijo, mas bendito por Jehová mi Dios
sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y será Canaán su siervo. Y vino Noé después del diluvio 350 años. Mire todo lo que vivió este hombre. Y fueron todos los días de Noé 954 años y murió. Entonces le voy a explicar. Hay varias posiciones. Dice que la maldición que se menciona que emitió Noé sobre la descendencia de su hijo menor, que es Can. Él tenía a su vez un hijo y ese hijo era Canaán, y la maldición por lo que hizo Can la recibió su hijo Canaán. Y dice, Noé impone una maldición sobre el hijo de Can. Esto sucede cuando Can, hijo de Noé, y el padre de Canaán aprovechan el estado de embriaguez de su padre para, muchos dicen, y durante más de 2000 años esto ha sido un motivo de diferentes opiniones. No se sabe la naturaleza exacta del pecado de Can, pero lo que sí se sabe es que Noé lo maldijo por el pecado. Can le dice, aprovechando que él no podía defenderse por estar inconsciente, muchos dicen que lo habrían hecho pecar contra su voluntad. Muchos dicen que la palabra ver está relacionada con la parte sexual. Entonces Can simplemente pudo haber sido vio el cuerpo desnudo de su padre y no lo cubrió. Según Levíticos 8:18, la desnudez de los padres no debe ser vista por un hijo. Se considera un acto vergonzoso, era una violación a los límites personales y familiares que mostraba desprecio por el honor y por la autoridad hacia el padre. Otra cosa muy grave, al contar a sus hermanos lo que había visto, Can agravó su falta de respeto. En lugar de taparse y cubrir a su padre y preservar su dignidad, sino que salió a voz en cuello a contarle a los hermanos, a chismorrear, y perdonen la expresión, sobre la desnudez de su padre. Sus hermanos Sem y Jafet mostraron mayor respeto, caminando hacia atrás para cubrir a su padre y evitar mirar su desnudez. Esta interpretación considera que Can no solamente tuvo una falta de respeto al ver la desnudez de su padre, sino que lo deshonró. Muchos dicen que hubo un pecado sexual o que hubo violencia física, otros dicen que hubo un deseo lujurioso en el corazón de Can. Entonces, son muchas las versiones que hablan, pero lo que sí yo puedo decirle es que fue muy grave lo que hice, así haya sido un acto carnal que haya cometido su hijo Can contra su padre, ya sea que lo vio con deseo, ya sea que como él no estaba en sus cabales, abusó de él, ya sea el solo hecho de verlo desnudo, que era prohibido, el solo hecho de ir y divulgar lo que estaba y no proteger la dignidad. Fueron muchas las cosas que pudieron haber ocurrido, pero lo que sí es claro es que hubo una maldición, y cae esa maldición de Noé sobre su hijo por lo que hizo. Noé le dice que él no podía ser maldecido, Can, porque ya en Génesis 9:1 Dios lo había bendecido, y lo que Dios bendice nadie lo puede devolver. Entonces, como no pudo maldecirlo a él, maldice su generación. El hijo de Can era Canaán, y la maldición cae sobre Canaán. Tanto si fue un pecado sexual, si fue una falta de respeto hacia su padre, tuvo muchísimas implicaciones con la familia. La reacción de Noé ante la acción de Can indica una gravedad del pecado que él cometió. Segundo, esa maldición implica una degradación de Canaán y sus descendientes, condenándolos siempre a servidumbre. Tercero, la maldición crea una división dentro de la familia entre los descendientes de Can y sus otros dos hermanos Sem y Jafet, que sí hicieron lo correcto, guardar, proteger a su padre, su dignidad, entrar hacia atrás, tapándolo, no burlándose. Ellos hicieron lo correcto, pero Can tuvo su mala decisión, tuvo unas consecuencias grandísimas, no solamente para él, sino todas sus generaciones.
Y vemos también que los cananeos fueron descendientes malditos de Can y tuvieron una historia turbulenta en la Biblia. La historia de Can y de Canaán sirve de advertencia sobre los efectos duraderos del pecado y la importancia del respeto y el honor dentro de la familia. Y de ahí vemos que los descendientes de Can, después llega Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el primer dictador que hubo y fue el que fue a construir la Torre de Babel. Entonces vemos como todas estas consecuencias, después de que hubo una bendición, hubo un cumplimiento, hubo un pacto de Dios con Noé, hubo una bendición sobre toda su familia, vieron la protección dentro del arca, no se lo contaron, vieron los 40 días, vieron los animales ahí, vieron cómo Dios los protegió, vio todo lo que hicieron. Este joven, el menor Can, realmente en su corazón no fue formado, no había la posición correcta de honrar, de proteger, de respetar, de dignidad hacia su padre, ya sea que haya habido un acto sexual cuando él estaba embriagado, o el solo hecho de burlarse, el solo hecho de falta de dignidad y le decir a todo el mundo, a sus hermanos, lo que estaba pasando, o el solo hecho de ver la desnudez. Son muchas las teorías, pero la Biblia no especifica qué grado fue, pero lo que sí especifica fue un pecado muy grave, y como pecado tuvo unas consecuencias que no solamente afectaron a Can, sino a toda su descendencia. Y esto es importante entenderlo. Entonces, las decisiones que tomamos no solamente nos van a afectar nosotros, sino a nuestras siguientes generaciones. Por eso la importancia de hacer lo correcto. Hace muchos años yo tenía un amigo y él, su padre los había abandonado desde que eran muy pequeños. El señor aparece después de ya muchos años, ya en un estado de un cáncer terminal, y una de las cosas que él me decía que más le costaba poderlo perdonar era todo lo que él había hecho, no solamente que los abandonó cuando eran niños, su mamá quedó en una situación económica muy precaria, sino que en el pueblo había un solo banco, y él fue y robó, el papá de mi amigo robó el único banco de toda la región, y todo el mundo supo lo que él hizo. Entonces, durante toda su vida, él y sus hermanos fueron llamados los hijos del ladrón del banco de la región. Todo el tiempo, finalmente, él hace su estudio, hace su carrera, viaja fuera del país, pero siempre esos muchachos fueron recordados porque eran los hijos del ladrón. Y eso fue terrible. Entonces, hay cosas que van a marcar a nuestra familia y a nuestra descendencia, y poder romper ese tipo de ataduras no es fácil, pero tampoco es imposible. Y la clave para el rompimiento de muchas maldiciones, incluso generacionales, es el perdón. Es ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, lo que hice estuvo mal. Vamos a ver más adelante lo que pasó con Caín y Abel. Vamos a ver lo que pasó con la familia de José, la preferencia, cómo trajo una división terrible. A Caín y Abel trajo muerte, asesinato, la primera muerte. Cuando en las familias no se tiene las bases sólidas de amar al Señor, de respeto, de temor, cuando esos muchachos van creciendo, perdóneme la expresión, pueden estar calladitos durante muchos años, pero cuando alguien realmente no ha conocido al Señor y ya llega a cierta edad, muestra realmente lo que hubo siempre en su corazón. Entonces, ¿qué es importante? Enseñar a nuestros hijos desde ahora que son pequeños a amar al Señor, a respetar al Señor primeramente, y en segundo lugar a los padres. A los padres hay que honrarlos, hay que respetarlos, hay que darles su lugar de dignidad, hay que darles su trato. Dice la palabra que el que protege al padre y a la madre larga vida tendrá. Y eso es importantísimo, y se nos ha olvidado todo esto. Entonces, ¿qué es importante? Entender que las decisiones que tomemos no solamente nos afectan a nosotros, nos afectan a muchos más, a personas, a familias. Las decisiones son importantes, pero hay que tomarlas de la mano del Señor, no en emociones.
Usted hoy no se levanta y mañana dice, y voy a botar el trabajo. ¿Y es que vamos a vivir del aire? No, no, no. Usted empieza a buscar un trabajo porque usted tiene que pensar en su familia, que no va a quedar volando con qué comen, dónde van a vivir, los recibos, la comida, los colegios. Y no digo, chao, me voy. O ahí les dejo. El que forma un hogar. Sus hijos siempre van a ser sus hijos. Ahora en día vemos matrimonios que el esposo dice, si acabó, ya tengo otra persona y me voy, y deja a los propios hijos sin manutención y termina criando hijos que ni siquiera son de él. Vemos eso, se ha perdido los valores de la importancia de la familia, de la protección hacia los hijos. Protección a los hijos no solamente es un techo, no solamente son 3 comidas, no es pagarles solo un colegio, es formar el corazón de nuestros hijos guiados a través de la palabra de Dios. Y cuando no lo hacemos, cuando crecen vamos a tener muchísimos dolores de cabeza. Vamos a hablar de un tema importantísimo como la preferencia. Cuando hay un solo hijo pues no hay problema, pero si son 3, 4, 5 hijos, muchas veces el corazón del padre o de la madre está inclinado hacia uno de los hijos, y eso trae una ruina y una división y una destrucción contra nuestra propia familia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos y cómo me comporto yo con mis hijos? Muchas personas me dicen, es que tengo tantos dolores de cabeza, y uno se sienta a hablar con las personas. El niño no iba al colegio, el niño no se bañaba, el niño no colaboraba en la casa, el niño no iba a la iglesia, el niño no leía Biblia. Ay, no, dejen al niño así, pobrecito, no me lo moleste, no me lo incomode. Y resulta que ese niño se fue criando sin Dios y sin ley y sin normas. Y terminaron muchos de esos, mis niños, déjame quieto a mis niños, terminaron en sicariato, terminaron en una cárcel por asesinato, terminaron en pandillas, o peor aún, terminaron muertos por estar en lugares que no tenían que estar. La corrección es importante y hay que hacerla siempre, porque nuestros hijos, un día tú y yo vamos a estar ante la presencia del Señor, y si tuvimos 5, nos va a pedir cuentas de los 5, si tuvimos 3, cuentas de los 3, y usted ya no va a poder decir, ay Señor, es que ya eran grandecitos. Siempre estamos allí. Sí, se casan, se van, hacen sus vidas, claro que sí, pero de rodillas vamos. Esa es una expresión que hace mucho tiempo lo tiene una amiga, y esa frase llega siempre a mi corazón. ¿Cómo estamos? De rodillas vamos. Y así tenemos que estar los padres, sin importar la edad que tengan nuestros hijos. En el Antiguo Testamento vimos algo terrible que pasó, una consecuencia que destruyó el linaje de Can y su descendencia, y fue una maldición terrible, porque vemos que de ahí en adelante todos estos hombres hicieron maldad, pero fue desde un primer inicio lo que Can le hizo a su padre. Entonces, ¿sí importa lo que le hagamos a nuestros padres? Claro que sí. Y esto es fundamental. A veces esto no lo explican, lo pasamos así de largo cuando lo leemos. Pero es importante amar a Dios, y después de amar a Dios, a nuestros padres, y honrarlos, porque si usted no honra a sus padres que los ve, mucho menos va a poder honrar, obedecer y hacer la voluntad que Dios le agrada. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos donde los muchachos están haciendo lo que quieren. Estamos viendo niñas de 12, 13 años embarazadas. Estamos viendo ya enfermedades venéreas a los 15 años. Estamos viendo niñas que han tenido 4 o 5, no novios, sino ya compañeros de vida sexual. Estamos viendo niñas a los 20 años con 5 y con 6 hijos. Estamos viendo una tasa altísima de abortos. Estamos viendo que los matrimonios se están acabando, porque no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que el otro y la otra los separe. Los valores están perdidos y estamos en los tiempos más complicados que se puedan ver. Y esto es importante entender, que aunque todo, como decía, en el arca de Noé ellos estaban protegidos, aunque todo alrededor estuviera corrompido, lleno de maldad, los que estaban en el arca estaban protegidos. La pregunta es,
¿Dónde está tu vida? ¿Estás dentro del arca? ¿Estás con Cristo tu vida? ¿O estás afuera en el mundo en los placeres pasajeros? ¿Dónde estás tú y dónde está tu familia y dónde está tu descendencia? Si tu casa aún no ha llegado todo a los pies de Cristo, decimos lo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor por fe, declaramos que les pertenece. Estamos viendo la tasa más alta de lo que se ha visto a nivel de Colombia, específicamente en Bogotá, de los feminicidios. De hombres que están quemando a las parejas sentimentales, de hombres que están golpeando a las mujeres que han quedado en UCI o que han muerto debido a la cantidad de golpes que han recibido. Estamos viendo mujeres atropelladas. Estamos viendo lo que antes no se veía en el tema de somos libres y hacemos con el cuerpo lo que queremos. Entonces hoy ando con Pepito, mañana con Sutanito y mañana con Perencejo, y al final todo el mundo se está acostando con todo el mundo, cuando el Señor fue claro en su palabra. Dijo Adán y Eva, no dijo Adán y 5 amiguitas, ni dijo Eva y 7 Adancitos. Cuando nos salimos del contexto de lo que es la familia y los principios básicos, eso trae ruina, destrucción, maldición, consecuencias. Y son los tiempos donde usted tiene que hacer lo bueno, lo puro, lo correcto, lo honesto, no por temor, sino que usted sabe que a quién le pertenece y a quién le va a entregar su vida y quién le va a pedir cuentas, porque de todo lo que hagamos, incluso de nuestros pensamientos y aún de la palabra que no ha salido de nuestra boca, Dios va a pedir cuentas. No hablemos palabras necias, hablemos a nuestros hijos en bendición. No es la manera de tratar a nuestros hijos: uy, es que usted es un burro, es que usted no sirve para nada, es que usted es una vergüenza. Mi amor, si el niño no está haciendo la tarea, ven mi amor, ¿qué no entiendes? Yo te explico. No quiero hacer tal cosa, debes hacerla por esto. Estos son los tiempos de sentarnos y hablar con nuestros hijos. No decirle que no puedes, tú puedes, y cada día puedes más, porque tú tienes la mente de Cristo. Tú eres mi orgullo, tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad, tú eres mi bendición, tú eres la herencia de Jehová. Así tenemos que tratar a nuestros niños, para que cuando ellos a su vez sean padres, también traten a sus hijos y la bendición fluya por todas nuestras generaciones. Este era el tema de la serie de las familias, y arrancamos con el primer personaje bíblico y su familia, Noé. Espero que haya sido un tiempo de bendición, que apliquemos todo lo que estamos leyendo en la Escritura, sea amar la Escritura, sea enseñar la Escritura, y sobre todo lo más importante, que vivamos, no según nuestras normas, no según nuestra voluntad, no según nuestro parecer, sino con lo que Dios le agrade, como Él es y como Él quiere que sean las familias. Te bendigo, espero que haya sido de edificación. Buenas noches, hasta luego, y comparte nuestro link www.pastorangelagaleno.com. Esa es nuestra página web. Nos encuentras en YouTube, en Instagram y en TikTok. Buenas noches, adiós.